Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo de este canal es conocer a profundidad la Biblia, conocer temas profundos de la palabra de Dios, conocer temas de actualidad, temas de verdad presente que como pueblo de Dios necesitamos conocer y predicar. Así que, hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos también aprovechar esta ocasión para invitar a nuestros amigos y hermanos. Si aún no se ha suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar. Esto sirve para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sigan orando por este ministerio para que podamos estar subiendo material sólido y profundo en esta plataforma. Así que notifiquen a sus familiares y amigos, compartan este material para que muchas personas puedan conocer el Evangelio, la verdad presente para esta última etapa de la historia. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer una aclaración teológica sobre un tema que me llama mucho la atención y yo sé que a ustedes también les va a ayudar a crecer en conocimiento. Así que vengamos de rodilla para estudiar la palabra de Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, escudriñarla, estudiar estos temas que son de vital importancia para poder defender la sana doctrina y al mismo tiempo conocer la falsa doctrina. Bendice a tus hijos, aquellos que van a ver esta presentación detrás de una pantalla, detrás de un televisor, detrás de una computadora. Bendíceles, Señor. Que esta palabra pueda quedar grabada en el corazón de cada uno de nosotros, podamos crecer en conocimiento y así podamos predicar este mensaje después de que lo conozcamos. Danos sabiduría, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a hacer una aclaración teológica, le podemos llamar así, porque todo lo que tenga que ver con Dios es teología. Así que, hermanos, ¿de qué se trata el tema? Vamos a aclarar un pequeño error que contiene el manual de iglesia. Hermanos, es interesante que todo adventista del séptimo día, en primer lugar, tiene que conocer este tema. En segunda instancia, lógico que las demás personas que no son de la iglesia tienen que conocerlo, porque son temas que son importantes, que los debemos de conocer porque tienen que ver con doctrina, con la sana enseñanza, con la verdad bíblica. Así que vamos a aclarar un pequeño error que trae el manual de iglesia. Para los hermanos que quizás son nuevos en la iglesia, el manual de iglesia, hermanos, es, podemos decir, un manual, como su nombre lo dice, donde hay normas y reglamentos para que la iglesia a nivel mundial, la iglesia adventista a nivel mundial, pueda trabajar en orden y cumplir así la misión, porque somos una iglesia organizada. El manual de iglesia cada 5 años se actualiza. El objetivo es para poder mejorar el trabajo misionero de la iglesia a nivel mundial. Siempre a la iglesia se le presentan nuevos retos a nivel mundial, así que por eso es que cada 5 años se actualiza el manual de iglesia. ¿Por qué tenemos un manual de iglesia? Porque la iglesia adventista es una iglesia organizada. El pueblo de Dios es organizado. El orden es parte del gobierno de Dios. Dios es un Dios de orden. En el cielo hay orden. El desorden es sinónimo de Satanás. Satanás es el desordenado. Dios es un Dios de orden. Por eso es que la iglesia adventista es una iglesia de orden. Y eso me gustó a mí de la iglesia adventista cuando yo entré a la iglesia adventista. Me gustó porque la iglesia adventista es una iglesia de orden. Somos una iglesia organizada y de orden. Es importante conocer este tema por si alguien se ha topado con esto en el manual de iglesia y no hayan que responder. Así que este es el objetivo de este estudio, de esta enseñanza, que nosotros podamos crecer en conocimiento y al mismo tiempo defender la sana doctrina. Vamos a citar la Biblia en 1 Corintios 14:40.
Dice el apóstol Pablo así: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta por qué nosotros somos una iglesia organizada? Porque Dios es un Dios de orden. El gobierno de Dios es orden, está basado en orden. Su iglesia aquí en esta tierra debe de regirse por este mismo principio, el orden y la disciplina. Dios es un Dios de orden, de aseo y de disciplina. Y aquí dice Pablo: hágase todo decentemente y en orden. ¿Se da cuenta por qué la iglesia adventista es una iglesia organizada? Porque es una iglesia de orden. Elena de White llamó la atención en cuanto a la necesidad de que en la iglesia haya orden. Esto lo dijo en el año de 1875. Ella escribió lo siguiente: la importancia del orden. Dice así: Testimonios, tomo 3, página 489, dice esta cita: la iglesia de Cristo está constantemente en peligro. Satanás está tratando de destruir al pueblo de Dios y no es suficiente la mente de un hombre, el juicio de un hombre para confiar en él. Cristo quisiera unir a sus seguidores como iglesia, observando el orden, teniendo normas y disciplina, y estando todos sujetos unos a otros, estimando a los demás mejores que uno mismo. Este es el principio que debe regir la iglesia de Cristo: el orden, normas y disciplina, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos de que la iglesia no es de ningún hombre, como dice aquí la sierva del Señor, que no es suficiente la mente de un hombre o el juicio de un hombre, porque la iglesia, hermanos, no es de los hombres. La iglesia no es dirigida por ningún hombre. La iglesia es dirigida por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, hablando de esto, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Por tanto, dice, estoy leyendo Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí Pablo está hablándole a los ancianos de la iglesia. Antes de partir, el apóstol Pablo, con lágrimas en sus ojos, llama a todos los ancianos de la iglesia primitiva, y habla con ellos. Y dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispos es del griego presbiterios. Se puede traducir obispo o ancianos. Depende de la versión que usted está leyendo. La palabra griega aquí es presbíteros. Puede buscar el diccionario Strong. Y aquí dice: para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Los líderes de la iglesia apacientan la iglesia del Señor. Por lo tanto, nadie se puede ser dueño de la iglesia. Ni los ancianos, ni el pastor, ni los presidentes de la iglesia adventista, ni los miembros de la iglesia adventista, ni X hermanos solamente porque dona a la iglesia grandes cantidades de dinero, tampoco es de él la iglesia. La iglesia es de Cristo porque Él la compró con su propia sangre. Y aquí dice: y por lo tanto, dice Pablo a los líderes, apacienten la iglesia del Señor. La iglesia es de Cristo, hermanos. Y aquí dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida, noten, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que los lobos rapaces iban a infiltrarse en la iglesia después de la partida, porque el apóstol Pablo era un pionero de la iglesia primitiva. Él plantaba iglesias, se iba para otro lugar a plantar otra iglesia, y él sabía
de que tarde o temprano iban a entrar a la iglesia lobos rapaces, falsos maestros. Se cree que aquí Pablo está hablando después de la muerte de él. Yo sé que después de mi partido, o sea, después de mi muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahora noten el versículo 30. Y de vosotros mismos, o sea, los lobos rapaces surgen en medio de los dirigentes de la iglesia, porque dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice el 31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo estaba triste, porque Dios le presentó a Pablo que después de la muerte de Pablo y de los apóstoles, iba a entrar a la iglesia primitiva una gran apostasía, falsos maestros que se iban a levantar de la misma dirigencia de la iglesia. Y quiero que quede claro esto, hermanos, siempre el error, siempre la apostasía, siempre los lobos rapaces que destruyen la iglesia no se levantan fuera de la iglesia, se levantan dentro. Lo está diciendo la Biblia, el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán lobos. Y corroborando lo que dice la sierva del Señor, dice que por lo tanto la iglesia debe ser una iglesia de orden y disciplina, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia debe ser ordenada porque Cristo es ordenado. Dios es un Dios de orden, aseo y disciplina. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y noten como dice esta otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254, párrafo 2 dice, hermanos, nunca permitáis que las ideas de nadie, noten hermano, de nadie, esto incluye al hermano Rafael Díaz, esto incluye a un miembro de la iglesia, esto incluye a un ministro, esto incluye a un anciano, esto incluye al presidente de la iglesia adventista, porque dice, hermanos, no permitáis que las ideas de nadie perturben vuestra fe con respecto al orden y la armonía que debiera existir en la iglesia. Nadie debe de perturbar el orden y la disciplina y la armonía que debe de existir en la iglesia. Muchos de vosotros no veis todas las cosas con claridad. Las instrucciones sobre el orden del servicio del tabernáculo fueron registradas para que todos los que vivan sobre la faz de la tierra, dice, deriven lecciones de ella. El Dios del cielo es un Dios de orden y requiere que sus seguidores tengan reglas, normas que mantengan el orden. Todos debieran tener un perfecto entendimiento de la obra de Dios, que Dios es un Dios de orden y aseo. Interesante, hermano. En el santuario había un estricto orden. En las tribus había un estricto orden y aseo. Dios es un Dios de aseo, porque el orden que debe de manifestar la iglesia en esta tierra es un reflejo del orden celestial. Lean Apocalipsis, el orden que hay en el cielo. Hay un estricto orden. Ahí en el cielo, hermanos, nadie canta rock, nadie canta reggaetón, nadie canta salsa, nadie canta baladas cristianas o rancheras cristianas. En el cielo hay un estricto orden. Y dice Elena de White que a una visión se le presentó el coro celestial y de repente se le presentó el coro de la iglesia terrenal, dice que le dio vergüenza. Un solo desorden que no se compara al orden celestial. Hermanos, es interesante que el principio que debe regir la iglesia para cumplir su misión de predicar el evangelio debe ser en orden. Somos una iglesia adventista organizada y esto nadie lo puede evadir y nadie lo puede contrarrestar. Tantos grupos disidentes separatistas que se han levantado de la iglesia queriendo hacer otros grupos separados de la iglesia, contradiciendo los principios de orden y disciplina. Dios es un Dios de orden y nadie puede desvirtuar esto. La iglesia debe ser una iglesia en orden y debe estar unida para cumplir esta misión. Ahora, haciendo esto como introducción, viene lo siguiente, que es muy interesante, muy interesantísimo esto. Ahora, haciendo eso como introducción,
quiero que comprendamos lo siguiente, hermano. Si la iglesia es una iglesia de orden y la iglesia es de Cristo porque la compró con su sangre, la Biblia contiene este principio que todo asunto eclesiástico debe de tomarse en común de acuerdo con la iglesia en conjunto. En la iglesia adventista no manda el pastor, porque nos hemos confundido con esto. Creemos de que si un pastor llega a decir, hermano, yo quiero que hagan esto que yo digo, la iglesia tiene que hacerle caso. Eso es diabólico, porque la iglesia no trabaja así. Los planes y las decisiones que la iglesia toma se deben de hacer en conjunto, porque somos una iglesia representativa, no una iglesia papal. En la iglesia católica se hace lo que dice el Papa. En la iglesia adventista hay opiniones y todas las decisiones que se hacen para resolver asuntos eclesiásticos debe hacerse en conjunto, porque la autoridad está en toda la iglesia. Y este es otro de los puntos que me llamó la atención de la iglesia adventista, ser una iglesia ordenada. Todos tenemos voz y voto. O sea, es el pleno, la iglesia, la que tiene la autoridad, hablando en la tierra, terrenalmente. Claro que la autoridad máxima la tiene Cristo y su palabra. Pero estamos hablando de asuntos eclesiásticos y de disciplina y orden en la iglesia. O sea, la autoridad la tiene toda la iglesia en conjunto. O sea, que un pastor no puede disciplinar a un miembro de iglesia, ni tan siquiera la junta de iglesia puede disciplinar a un miembro de iglesia. El pastor puede dar su opinión en la junta y la junta también puede opinar o sugerir a la iglesia en una junta administrativa si quieren disciplinar a un miembro que ha quebrantado la ley y ha causado oprobio a la iglesia. Pero la junta de iglesia, junto con el pastor, lo que hace es proponerla a la iglesia, al pleno, para que la iglesia, después de que la junta haya seguido los pasos para disciplinar a un miembro de iglesia, eso se ratifique en el cielo. Por lo tanto, hermanos, si en su iglesia han hecho algún mal procedimiento para disciplinar a un miembro o para desfraternizarlo de la iglesia, y si hicieron ese procedimiento mal, no siguiendo los parámetros bíblicos de la Biblia y el Espíritu de profecía y los consejos que da el manual de la iglesia, eso no es correcto. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que se hace con ese mal procedimiento. Ya me he topado con malos procedimientos de iglesias y de juntas que por no seguir los parámetros bíblicos y el Espíritu de profecía han hecho grandes desórdenes terribles, que después vienen las consecuencias, hermanos. Y repito, en la iglesia adventista no manda el pastor, no manda el anciano, no manda el director de escuela sabática, nadie. Todos somos hermanos, todos tenemos diferentes roles en la iglesia, pero nadie es más que otro. Todos marchamos en común acuerdo, porque la iglesia es la que tiene la autoridad. Y esto lo dice Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4. Voy a sacarles un ejemplo para que vean. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4. El contexto de este concilio es que los fariseos judaizantes habían venido de Judea a Jerusalén y querían otra vez imponer el rito de la circuncisión a los gentiles. Bueno, los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Pedro, Jacobo y Santiago, y el apóstol Pablo. Dice que los apóstoles dijeron, bueno, vamos a llevar este asunto al pleno de la iglesia, vamos a ir al concilio de Jerusalén. Toda la iglesia de Jerusalén se reunió con los apóstoles y trataron el asunto como iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Será verdad que los gentiles deben de circuncidarse como dicen estos maestros que vienen de Judea? ¿Será que los gentiles deben de circuncidarse con ese rito doloroso como dicen los de Judea, esos judaizantes, esos falsos maestros? Y a la conclusión que llegó todo el pleno es de que los gentiles no debían de circuncidarse porque por la fe habían sido aceptados como hijos de Abraham. Noten cómo dice Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4. Noten que el problema eclesiástico, en este caso doctrinal, se está discutiendo en conjunto con toda la iglesia de Jerusalén. Yo le llamo que esta fue la primera conferencia general de la iglesia primitiva que se desarrolló
en el concilio de Jerusalén. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Noten que los apóstoles no dijeron: bueno, vamos a decidir nosotros este asunto, vamos a excluir a la iglesia, nosotros somos los apóstoles de Cristo. Negativo. Dice que se reunieron con la iglesia en Jerusalén para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo, y todos los hermanos, noten, todos los hermanos llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hermanos, esto es cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando las cosas se hacen en orden, es Dios quien está trabajando. Cuando los asuntos eclesiásticos se hacen en desorden, es obra de que otro espíritu está controlando la obra. Estoy sacando este ejemplo para que vean cómo la iglesia primitiva hacía sus decisiones en conjunto con la iglesia y todos los hermanos. Interesante. Ahora, haciendo eso como introducción, aquí viene el centro del mensaje. Aquí viene el corazón del mensaje, que les dije al principio que vamos a aclarar un pequeño error que trae en el manual de iglesia. ¿De qué se trata este error? Pongan atención de qué se trata, porque necesito que se concentren, hermanos, para que no vayan a malinterpretar mis palabras o las vayan a sacar de contexto, porque para eso sí hay muchos hermanos que les gusta andar tergiversando las palabras que uno dice y sacarlas de contexto para decir cosas que uno no dijo. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, concéntrense para que ustedes puedan captar lo que el hermano Rafael trata de decir. Platicando con un hermano, y esto me trajo la necesidad de exponer este tema, porque puede ser que ustedes se topen con esta clase de argumentos. Platicando yo con un hermano de que es antibíblico ordenar mujeres como ancianas y pastoras en la iglesia adventista, es interesante que el hermano me dijo, hermano de la iglesia, de mi iglesia adventista, me dice: bueno, hermano Rafael, ¿usted por qué está en contra de la ordenación de mujeres, tanto pastoras como ancianas locales de iglesia? Si el manual de iglesia dice que podemos ordenar mujeres como ancianas. Yo por un momento me quedé atónito cuando el hermano me dijo que el manual de iglesia tiene un tópico donde aprueba de que debemos de ordenar mujeres como ancianas en las iglesias locales. Ahora, y empecé a investigar, hermanos, sobre esto. Y yo quiero compartir con ustedes esta información por si alguien les cita el manual de iglesia para justificar que sí podemos ordenar mujeres como ancianas. Porque muchos hermanos dicen así: no, ordenar mujeres como pastoras no podemos, pero sí como ancianas. Y muchas iglesias adventistas están ordenando mujeres como ancianas usando este tópico que está en el manual de iglesia del 2015, página 205. Dice textualmente el manual de iglesia así: la ordenación en algunos casos especiales, ordenación de mujeres como ancianas de iglesia, y dice un paréntesis, acuerdo tomado en el concilio anual de la Asociación General en 1984. Toda congregación tiene la libertad de elegir la persona del sexo que considere oportuno como anciano de su iglesia. Dicen los hermanos, ¿ven? Aquí dice el manual de iglesia que hay que ordenar mujeres como ancianas. Por lo tanto, el hermano Rafael está equivocado. Estoy diciendo como me dicen a mí, porque yo me he topado con hermanos que tienen esta mentalidad,
que como no pueden justificar esto con la Biblia, ni con el espíritu de profecía, van y usan el manual. Aquí dice el manual en la página 205, manual del 2015, dice que las iglesias están en libertad de elegir personas del sexo que consideren oportuno para el cargo de anciano. La persona elegida debe cumplir los requisitos para el cargo, o sea, no importa si es mujer o varón. Sin embargo, dice, siendo que la ordenación de mujeres como ancianas de iglesia puede ser un asunto que cause disensiones. O sea, el manual admite que esto puede causar disensiones y divisiones. Y esto es una gran verdad, hermano. La iglesia a nivel mundial está dividida por esto. La doctrina y la creencia de ordenar a mujeres como ancianas y pastoras a nivel mundial ha causado división y está la iglesia mundialmente dividida a nivel mundial, la iglesia adventista, por esta creencia. Y dice el manual, sin embargo, siendo que la ordenación de mujeres como ancianas de iglesia puede ser un asunto que cause disensiones, lo admiten ellos. Aquí en la Iglesia de la Esperanza hace muchos años tuvimos un gran problema terrible, hermano, terrible. Y la ignorancia hace muchas veces que la iglesia comete errores, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Un pastor vino aquí a la fuerza a imponer a una hermana como anciana, sin consentimiento de la iglesia en pleno, sino que fue algunos hermanos de la iglesia junto con el pastor que pusieron a la hermana por la fuerza, pasando por encima de la iglesia. En la iglesia pasó casi 3 años dividida por meter esta creencia sin consentimiento de la iglesia y sin demostrar que posee base bíblica eso. Y aquí dice el manual, dice que hay que tener cuidado porque esto puede causar disensiones. Ninguna iglesia debiera programar tal acto sin previa consulta con la administración del campo local con el fin de salvaguardar la unidad de la iglesia. O sea, ellos admiten que esto puede causar división en la iglesia. Ordenar mujeres. Ahora, hermanos, ¿cómo le hacemos para explicarle a un hermano que está usando este tópico para justificar que la iglesia adventista ordena mujeres como ancianas? Aquí va la información, hermanos. Quiere que se concentren porque esta información vale oro. Esto es oro puro. Hermanos, el manual de iglesia tiene esto que estoy leyendo de que podemos ordenar mujeres como ancianas, lo tiene en el material suplementario del manual, o sea que al final está. Material suplementario del manual, o sea que no es del manual, no es parte del manual, sino que es un material suplementario. ¿Entiende eso? En el material suplementario está incluido que las iglesias pueden ordenar mujeres como ancianas. Ahora bien, quiero que se concentren en lo que voy a decir, hermanos, y se lo voy a demostrar. Ahora bien, es importante recalcar y enfatizar este punto, que este voto que aparece en el material suplementario del Manual de Iglesia 2015, como dice el mismo párrafo, no es voto oficial de la Iglesia Adventista Mundial a través de la Asociación General. El mismo párrafo dice, noten cómo dice en paréntesis, acuerdo tomado en el concilio anual de la Asociación General en 1984. ¿Qué significa esto? O sea, fue la junta directiva que lo aprobó. No fue la Asociación General en conjunto. ¿Qué es la Asociación General? Para los hermanos que no saben qué es la Asociación General. La Asociación General son representantes de toda la Iglesia mundial que van a determinado lugar en Estados Unidos para hacer arreglos y actualizar diferentes tópicos necesarios en el manual de iglesia. Cuando la Iglesia mundial se reúne a través de las representantes en la Asociación General, los acuerdos que se hacen en todo acuerdo de la Asociación General y se aprueba, eso es el voto oficial de la Iglesia Adventista. Y este tópico de aprobar mujeres como ancianas a la ordenación no es un voto oficial de la Iglesia Adventista, sino que es la junta directiva que lo aprobó. O sea, la junta
de la Asociación General lo aprobó y la División Interamericana lo introdujo como un suplemento al final del manual. O sea, lo que tratamos de decir que esto no es voto de la Iglesia Oficial Adventista, hablando mundialmente. Este voto nunca pasó por el concilio quinquenal, o sea, que se hace cada 5 años, y algún delegado sugirió introducirlo como suplemento al final del manual. O sea, el concilio anual es la junta directiva de la Asociación General, es como la junta, es como decir, es como que si la junta de iglesia decidiera algo sin consultar al pleno de la iglesia. O sea que este tópico de ordenar mujeres como ancianas fue la junta de la Asociación General que lo aprobó, pero nunca se llevó al pleno en la quinquenal que se hace cada 5 años. Y ellos por eso lo ponen en paréntesis. Acuerdo tomado en el concilio, podemos decir la junta del concilio anual de la Asociación General. O sea que no fue la Asociación General, sino que fue la junta, sin llevarlo al pleno. O sea que esto no es voto oficial de la Iglesia Adventista. Por eso es que se pone al final como un material suplementario y fue añadido por la División Interamericana, pero no es voto oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué razón decimos esto? Hablamos de que Dios es un Dios de orden. Ninguna junta de iglesia, ninguna junta de la Asociación General puede crear normas y dar directrices de la Iglesia Mundial. La junta de la Asociación General no puede dar esta orden de ordenar mujeres como ancianas o como pastora. Negativo, esta decisión de la junta directiva no tendría el aval del cielo de acuerdo a la siguiente declaración de Elena de White. Noten cuándo es que Dios habla a través de la Asociación General. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 408 a la 409 dice, noten cómo dice, Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. Noten que no es la junta la que puede dar órdenes para ordenar mujeres como ancianas, porque la voz oficial de Dios en esta tierra es el Congreso de la Asociación General cuando están reunidos, dice, todos los representantes de todas las partes de la tierra, dice ella. Y se lo vuelvo a repetir para que entienda lo que quiere decir la cita. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia en todas las partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en el peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido a su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y progreso de su obra. O sea que esto que está en el manual yo no lo puedo aceptar porque no es el Congreso, o sea, no fue la Asociación General ni el Congreso reunido que aprobó que una iglesia puede ordenar mujeres como ancianas. Fue la junta directiva, pero que esto nunca se llevó al pleno para que la Iglesia Mundial lo aprobara con voz y voto. ¿Están conmigo, adventistas? Cuando un pastor, cuando un anciano le tuerza esta cita, dígale, pastor, yo estudié esto e investigué que esto es un suplemento que está al final, un material suplementario que está al final del manual, pero que no ha sido aprobado por la Asociación General, sino que fue la Junta Directiva que aprobó esto, y lo dice el mismo párrafo, acuerdo tomado en el Concilio Anual de la Asociación General en 1984. Fin.
Esto no es voz oficial de la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos, no es voz oficial? Porque esto contradice la Biblia y el Espíritu profecía. Ordenar a mujeres como ancianas, en este caso estamos hablando de ancianas, no pastora. Ordenar a mujeres como ancianas para que administren en la iglesia es una enseñanza que carece de fundamento bíblico. Y si usted está pensando en ordenar a mujeres como ancianas en su iglesia, piénselo 2 veces. No vaya a estar siguiendo doctrinas que vienen del protestantismo apóstata. La iglesia adventista no nos dejamos guiar por cultura o por las costumbres de otras iglesias. La iglesia adventista se deja guiar por la sola escritura. Miren, aquí está, miren. La sola escritura. Así que ordenar a mujeres como ancianas carece de fundamento bíblico. Nunca ha sido probado por la iglesia. Porque si esto hubiese sido aprobado por la iglesia mundial, entonces esto contradice la palabra de Dios. Pero como recuerden, hermano, de que Dios dirige a su iglesia porque Él es el capitán. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que la Biblia no apoya en ningún lugar, ahora vamos a estudiar la Biblia, no apoya en ningún lugar que la mujer sea una anciana de iglesia o pastora. Esto carece de fundamento bíblico, ni tampoco hay base en los testimonios del Espíritu de profecía. La Biblia presenta ancianos varones. Noten, la Biblia enseña de que los dirigentes de iglesia son varones, ancianos, y esto no es machismo, porque hoy al orden de Dios le llaman machista. Ya me han dicho, este hermano es machista. Siempre cuando publico en mis redes sociales o predico, hay hermanos que dicen, hermano, usted es machista. Noten hasta dónde está llegando el fanatismo religioso, hasta dónde llega la ceguera crónica, hasta dónde llega la ceguera abismal, que hoy respetar el orden de Dios significa que uno es machista. Solo falta que digan que la Biblia es machista y que Dios es machista. Pero este es orden. La Biblia enseña que los ancianos son varones, no mujeres. Vámonos a la Biblia. 1 Timoteo 3, 1 al 2. Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Esta palabra obispado, recuerden que les dije que es presbíteros, que se puede traducir obispo o anciano. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, no dice obispa, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten, los ancianos son hombres. Esto se llama orden de Dios. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Noten que siempre se inculque el orden, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Noten qué es lo que iba a establecer, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Los dirigentes de la iglesia son ancianos. Esto se llama orden de Dios, no machismo, como dicen algunos. Noten como dice en Apocalipsis 4:10, hablando de los 24 ancianos, que son los representantes de los otros mundos como ángeles fuertes. El Espíritu dice que son ángeles fuertes y como representantes de los mundos no caídos. Dice Apocalipsis 4:10, dice, y los 24 ancianos, no dice anciana, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y ahí cantan un cántico. Noten, pero la Biblia enseña ancianos, no ancianas. Los dirigentes de la iglesia siempre han sido ancianos. Los dirigentes de la iglesia han sido pastores y ancianos. Ahora, aquí viene algo interesante. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos mujeres sacerdotisas ni pastoras del pueblo de Dios, comenzando desde Israel.
porque recordemos de que el sacerdocio tiene que ver con asunto eclesiástico del pueblo de Dios, de Israel. Pero es interesante, hermanos, que lo que sí encontramos en la Biblia son mujeres, pero liderando en el pueblo de Israel, pero en la esfera civil y política de la teocracia de Israel. El poder religioso lo ejercía el hombre, sacerdote. Y vemos en el Nuevo Testamento apóstoles, no hay apóstolas, aunque hubieron mujeres fieles y consagradas, pero Dios eligió 12 apóstoles, 12 patriarcas, 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la genealogía. Los hombres son símbolo de Cristo. ¿En qué sentido? Porque Pablo dice en Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos amadas, vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. O sea, la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del hogar es el hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. ¿Me doy a explicar, hermano? Y en ese sentido, los que ejercen el asunto eclesiástico, el rol de pastor y anciano en la iglesia y en la teocracia de Israel, eran sacerdotes y ancianos. Muy importante que entendamos eso. Hay mujeres que fueron grandes líderes en la esfera civil de Israel. Por ejemplo, tenemos a Débora, tenemos a Esther, tenemos a Abigail. Pero estas eran reinas que lideraron en la esfera civil y política del pueblo de Israel. Mientras que los sacerdotes eran solo hombres, pero esto tiene que ver ahora en asuntos eclesiásticos del santuario, eran hombres. Aquí tenemos la base para rechazar la ordenación de mujeres en cualquiera de sus esferas. La Biblia no apoya, ni en principio, ni en doctrina, ni en nada, ordenar mujeres como ancianas, ni tampoco nombrarlas como ancianas. Quitemos la ordenación, ni tan siquiera ordenarlas como ancianas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde algunas iglesias adventistas han copiado este método? Si no está en la Biblia que una mujer puede ser anciana o pastora, ¿de dónde es que las iglesias liberales adventistas, de habla inglesa y en otras divisiones europeas, están en rebelión ordenando mujeres como ancianas y pastoras? ¿De dónde lo han copiado? Lo han copiado, hermanos, de Babilonia, de las iglesias protestantes. Quienes empezaron a ordenar mujeres al ministerio fueron las iglesias protestantes, lo que en Apocalipsis le llama Babilonia. Las hijas son Babilonia. Es una copia, hermanos, del protestantismo. Eso carece de fundamentos bíblicos. Es otro impulso al movimiento feminista, la ordenación de mujeres, que es una copia del protestantismo y que se ha incrustado en la iglesia adventista, iglesias liberales, pero que carece de fundamento bíblico. Ni tan siquiera hay una referencia directa o indirecta que diga de que una mujer puede ser pastora o anciana de iglesia. Error. Ahora, aquí viene algo más interesante. Quiero que se concentren, hermanos, porque necesito que se concentren. Ancianas en la Biblia. ¿Hay ancianas en la Biblia? Sí. Hay ancianas en la Biblia, pero de las ancianas que se hablan en la Biblia son ancianas de edad. Es importante que entendamos esto porque más de algún indocto de las Escrituras que le gusta torcer las Escrituras porque retuercen y se retuercen la Biblia. Por ejemplo, hace poco vi un pastor que es lamentable que van a estudiar 7 años teología solamente para torcer la Biblia. Escuché un pastor, que no les voy a decir el nombre, pero es el mismo que dice que predicar santificación y obediencia e impecabilidad es predicar un evangelio sucio. Ya saben quién es. Y que es el que levantó la controversia de que el sábado no se va a guardar en el cielo y diferentes temas que están causando controversia. Es el mismo pastor que escuché que estaba torciendo la Biblia al revés y al derecho, estaba torciendo la Biblia para justificar que una mujer puede ser pastor y anciana. Por eso yo les digo, hermano, esto es irónico. Ir a estudiar 7 años teología a una universidad solamente para torcer la Biblia, mientras que otros son humildes. Yo he conocido líderes que me dicen, hermano Rafael, es cierto, no hay base bíblica para ordenar mujeres como pastoras o ancianas. Esto es simplemente rebelión, o otros dicen esto tiene que ver con cultura.
porque hoy toda doctrina, error doctrinal, lo justifican con la cultura. Es la cultura, pero es tremendo, hermano. La Biblia habla de ancianas, pero ancianas de edad. Porque alguien puede torcerles estos versículos que vamos a leer para decir de que una mujer puede ser anciana. Y esto ya me lo han citado a mí. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, versículo 1 al 2. Noten cómo dice Pablo: no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, y a las jóvenes como a hermanos, y a las ancianas. Noten que está haciendo un contraste entre jóvenes y ancianas, porque el énfasis es ancianas de edad. Otra versión dice mujeres viejas o mayores de edad. Como a madres, ancianas como madres. Las jóvenes tienen que respetar a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, porque está hablando de mujeres mayores de edad. Ahora, noten cómo dice esta Biblia latinoamericana, cómo traduce este texto. No reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como que si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos y a las mujeres mayores. Noten que la palabra ancianos o ancianas es mujeres mayores, como a madres, y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. ¿Notaron, hermanos? Mujeres mayores de edad. Noten cómo dice la Biblia Reina Valera 1989. El mismo Tito 5, 1 al 2 dice: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la perseverancia. Asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras. Noten, mujeres mayores, que son lo mismo que ancianas, como aparece en la Reina Valera. Ni calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno. Por lo tanto, hermanos, queda descartada la enseñanza de que la Biblia no apoya ordenación de mujeres como ancianas, ni mucho menos como pastoras. Las ancianas de las que habla Pablo a Timoteo y a Tito son ancianas mayores de edad, mujeres mayores de edad. Y es bien importante que nosotros conozcamos este principio, que aunque la Biblia habla de ancianas, pero son mujeres mayores de edad. Aunque es la misma palabra presbítero, pero el contexto es mujeres mayores de edad. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía sobre esto? Elena de White escribió más de 100,000 páginas, con lo que se escribió muchos libros que al poner los libros uno encima de otro da 1,60 m. Y en ninguna cita ella dice, directa o indirectamente, que una mujer puede ser anciana o pastora. Esto lo corroboré, hermanos, en el libro Hijas de Dios. Al final del libro tiene un apéndice. Quiero que en el libro vayan a ver ustedes ese libro. Si ustedes tienen el libro Hijas de Dios, vayan al final del libro. Lo pueden descargar también en digital. Al final del libro está un apéndice que se llama apéndice C, sobre la ordenación de mujeres, que el Centro White o los fideicomisos del sitio White o del Estado White, donde están todos los libros de Elena de White, los manuscritos y las cartas, añadieron ese suplemento para explicar que cuando Elena de White habla de ordenación de mujeres, no habla de ancianas ni pastoras, sino que mujeres como diaconisas y mujeres para misioneras, para predicar el evangelio, no como pastoras ni como ancianas. Así que vayan inmediatamente a buscar ese apéndice y lean más de 10 páginas donde ese libro al final explica que Elena de White nunca jamás apoyó la ordenación de mujeres ni como ancianas ni como pastora. Y voy a leerles una cita que está en ese apéndice. Hijas de Dios, página 248, párrafo 4, o sea, el párrafo 4 del apéndice, dice así. Noten cómo dice. Lo que Elena de White dijo sobre esto: aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios deberán ser elegidas para visitar a los enfermos. Noten el rol de la mujer en la iglesia,
para visitar enfermos, atender a los jóvenes y ministrar a los pobres. Debieran ser separadas para esta tarea por la oración y la imposición de manos. ¿Pero para qué? Para visitar a los enfermos, los jóvenes y ministrar a los pobres. En algunos casos se necesitarán el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor. Pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con Dios, serán un poder para el bien de la iglesia. Este es otro medio para fortalecer y hacer crecer la iglesia. Pero nunca dice que la mujer debe ser ordenada como pastor o como anciana. La pregunta surge, hermano Rafael, y eso ya me lo han dicho, ¿qué pasará si en una iglesia no hay hombres competentes para recibir el cargo, sino que solamente hay mujeres? Nos podemos encontrar con esta clase de problemas en muchas iglesias locales, donde no hay hombres para que sean elegidos como ancianos. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Donde solamente mujeres hay y hombres no. ¿Será que se puede ordenar a una mujer como anciana o se puede elegir una mujer como anciana? Negativo. Yo propongo, hermanos, según lo que he estudiado, es de que en estos casos son casos extremos que se pueden dar donde no hay hombres sino solo mujeres, y ya han habido casos donde lo correcto sería, para no levantar controversia y no dividir la iglesia, es de que si hay solamente mujeres competentes y no hombres, las hermanas, en lugar de decírseles ancianas, debe de decírseles como líderes o como directoras de iglesia, pero no como ancianas, porque estas hermanas no pueden ni bautizar, ni pueden ungir, ni pueden llevar a cabo una santa cena. Por lo tanto, solamente estarían de nombre. Lo correcto es que sean elegidas como directoras o como líderes, no como ancianas, porque el rol de ancianas carece de fundamento bíblico y tampoco lo apoya el espíritu de profecía. Entonces, esa es la solución. Si hay una iglesia donde solamente hay mujeres y hombres no hay, pongan una mujer, sí, pero no le llamen anciana, llámenle directora de grupo, directora de PC, cualquier nombre, líder, pero no anciana. Y asunto resuelto, problema resuelto. Hermano, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido sobre ese tópico del manual de iglesia, porque más de alguno se lo va a sacar. Entonces usted tiene información ya para responder usando la Biblia y el Espíritu de profecía, y por qué en el manual fue puesto como suplemento adicional esa información, que no tiene nada que ver con la voz oficial de la Iglesia Adventista, sino que fue la junta de la asociación que decidió eso, y algún delegado sugirió que se pusiera como material suplementario, y la división interamericana lo puso en el manual, pero que no es voto oficial de la iglesia, porque la iglesia no lo ha aprobado a nivel mundial. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Gracias, Padre eterno, por este precioso tema de información, de conocimiento. Nos hemos dado cuenta, Señor, de que ordenar mujeres como ancianas y pastoras carece de fundamento bíblico. Es una tradición que viene del catolicismo y del protestantismo apóstata. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar con la ley y los testimonios, a no dejarnos guiar por la cultura, por sentimientos y emociones. Bendice a tu pueblo, que cada día podamos crecer en conocimiento y podamos ser celosos en tu verdad y poder rechazar toda enseñanza que atenta con la unidad de la iglesia. Gracias, Señor, por este don. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.